Ya estamos con la grabación. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Continuamos con el desarrollo de ejercicios de liquidación de siniestros y una liquidación de pérdidas bastante sencilla, pero que corresponde a un seguro 3D, un seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción. El siniestro corresponde a una apropiación ilícita de mercaderías. La vigencia de la póliza es desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. La cobertura activada es la del convenio 1. La materia asegurada son bienes y existencias y o dinero. En realidad corresponde a todo bien que pueda ser apropiado de manera ilícita por el asegurado, por un colaborador del asegurado. Se indica que la cantidad de trabajadores es de 700 y que la suma asegurada es de $1 millón. En caso de tener una pérdida indemnizable, de tener un siniestro cubierto, se aplicará un deducible del 20% del monto indemnizable con un mínimo de $500. De acuerdo a la información del ejercicio, tenemos que ha habido una apropiación ilícita cometida presuntamente por uno de los trabajadores del asegurado, cuya pérdida asciende a $150.000. El ejercicio nos pide calcular el importe a indemnizar teniendo en consideración que el siniestro ocurrió en un periodo que inicia el 30 de junio del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Tenemos una nota que indica que los trabajadores existentes al momento de descubrirse el siniestro es de 1.000 trabajadores. Nos indica que las prescripciones de seguridad han sido cumplidas. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, ¿cuál consideran sería el importe a indemnizar luego de hallar la pérdida indemnizable y descontarle el 20% del monto a indemnizar? Leamos detenidamente los datos del ejercicio, veamos las sumas aseguradas, el deducible, el periodo de ocurrencia de la apropiación ilícita e identifiquemos cuántos trabajadores tenía el asegurado al momento de ocurrir el siniestro. Este dato es importante al momento de estimar el cálculo de la pérdida a indemnizar.
Ahí tienen, a efectos de que puedan ir usando el resultado que han obtenido, los posibles resultados que pudieran obtener para juntos establecer y llegar al resultado correcto y final, y para juntos también poder indicar por qué sería ese el resultado correcto, por qué sería ese el resultado final. Es importante, chicos, que tratemos de resolver ese ejercicio de manera conjunta para poder entender cuál es el procedimiento que deberíamos de considerar ante un ejercicio de esta naturaleza. Si tienen alguna duda de cuál sería su procedimiento, por favor, escríbanos. Ya tenemos una primera respuesta con la participación de Clara, que considera que la indemnización debería ser 120.000. Clara nos dice 150.000 menos el 20% de deducible. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Otra opción? ¿Otra opinión? No olvidemos que el ejercicio, para darles una pista, una pauta,
tiene una nota que indica que al momento de ocurrir el siniestro, habían o existían trabajando para el asegurado 1.000 personas, 1.000 colaboradores. ¿Y cuántos había declarado en la póliza? 700 trabajadores. Ese dato es importante. Según la nota de nuestro ejercicio, tenemos que la empresa declaró y aseguró 700 trabajadores. Y realmente se ha podido confirmar que tenía 1.000. Es decir, dejó de asegurar a 300 colaboradores. ¿Qué significa ese dato para nuestro análisis y liquidación de pérdidas? Hagamos una analogía en cuanto a cuál sería el valor real del bien versus la suma asegurada. En este caso sería cuál es el valor o el número de trabajadores declarados y cuál es el valor real de número de trabajadores al momento del siniestro. Algo parecido a los ejercicios que realizamos con anterioridad, pero esta vez relacionada al número de trabajadores. Con los datos del ejercicio, nos enfrentamos ante un cliente que al no haber declarado correctamente el número de trabajadores, tiene un problema de infraseguro. Y por lo tanto, se debe de aplicar el infraseguro correspondiente, luego descontar el deducible y tendremos
como resultado el importe a indemnizar. A ver, un minuto para ver si es que alguien puede estimar ese cálculo, realizar ese cálculo y proponer cuál sería el importe a indemnizar para este ejercicio. A ver, Clara ya nos dio una alternativa de respuesta que es coincidente con una de las tres que lanzamos con anterioridad. O sea que existe 1/3 de probabilidades que su respuesta sea correcta. Vamos a esperar algún aporte adicional para luego juntos explicar y desarrollar este ejercicio, que como ven, en cuanto a temas numéricos, es sencilla su aplicación, pero tenemos que valorar la información del ejercicio y ver cuál es su aplicación práctica al momento de efectuar el cálculo y liquidación de pérdidas. Esperaremos a ver algún compañero o compañera más que se anime a dar el resultado y mientras vamos haciendo el cálculo que para este caso se ha debido de tener en consideración. Sí, es correcto, Clara. Si solo aseguró 700 de 1000, quiere decir que solo se ha asegurado el 70%. En este caso habría un infraseguro del orden del 30%, por lo que a la pérdida indemnizable, cuando aplicamos la fórmula, nos va a salir la pérdida indemnizable ya afectada con un 30% de infraseguro, y a ese monto se le descuenta el deducible, ¿no? Entonces tendríamos que el desarrollo del ejercicio sería el siguiente. Muy bien, Clara, Fabricio. Luego de tener una pérdida de 150.000, multiplicado por el número de trabajadores asegurados, este resultado dividido entre el número correcto de trabajadores nos da una respuesta, un resultado previo de $105.000. A ese monto se le descuenta el deducible y tenemos un resultado final neto deducible de $85.000. Esa es la respuesta correcta. Aquí hay algunos temas importantes que debemos de considerar. Bueno, como nos estamos dando cuenta, también en una póliza de deshonestidad puede
aplicarse infraseguro. Aquí el infraseguro es en función a la cantidad de trabajadores declarados en la póliza y a la cantidad real de trabajadores al momento de ocurrido o descubierto el siniestro. Mejor dicho, al momento de descubierto el siniestro, porque suele ser que las deshonestidades se descubren, como decía el ejemplo, una deshonestidad descubierta no te da exactamente la fecha de descubrimiento, pero te dice que ocurrió entre el 30 de junio del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. Vamos a suponer que fue descubierta el 31 de diciembre del 2018. Entonces, toda deshonestidad puede ser amparada máximo hasta 12 meses hacia atrás, salvo hubiese alguna condición especial de la póliza que pudiera extender dicho plazo, que es inusual, o lo que sí puede ocurrir es que el siniestro, supongamos que ocurra a la mitad de vigencia o se descubra el 30 de junio del 2018, a pesar de que la vigencia inicia el 1 de enero del 2018, podríamos ir igual un año hacia atrás, siempre y cuando se trate de una póliza renovada. Es decir, que tuvo también vigencia el año anterior. En otras palabras, un siniestro de deshonestidad podría ampararse bajo 2 vigencias, pero máximo 12 meses hacia atrás, salvo existiera alguna condición especial en la póliza que hablase de un periodo distinto, pero que es realmente inusual. Pero sin embargo sí puede abarcar 2 vigencias. En el hipotético caso de que un siniestro de deshonestidad pudiera abarcar 2 vigencias, el ajustador de seguros debe de tomar en cuenta si las 2 vigencias son exactamente iguales en cuanto a sus condiciones y sumas aseguradas, condiciones, sumas aseguradas, deducibles, número de trabajadores. Deberá tener en cuenta esa información, que haya coincidencia para poder aplicar lo mismo, o sea, las mismas condiciones a la pérdida. De lo contrario, si esas condiciones varían, deberá de quebrar la pérdida o segmentarla según la vigencia de cada póliza. Una vez segmentado el periodo de la pérdida cubierta por la vigencia actual y por la vigencia anterior, recién se podrá aplicar las condiciones de cada una de las pólizas afectadas. Como les repito, si las condiciones son las mismas, no habría ninguna variación, pero si las condiciones son diferentes, entonces hay que aplicar las condiciones de cada vigencia de póliza. Puede variar el número de trabajadores, puede variar el deducible, por citar algunos ejemplos. Entonces es importante establecer el periodo de la pérdida y establecer con claridad la vigencia de la póliza. En el supuesto de que ese retroceso del tiempo, 12 meses hacia atrás, y no hubiese una póliza que lo ampare, entonces la pérdida estará cubierta solo desde el inicio de vigencia de la póliza hasta su fecha de descubrimiento. Esos son datos relevantes o importantes a considerar. Y también es muy importante y relevante que el asegurado declare a la totalidad de sus trabajadores para evitar problemas y caer en infraseguros. Un siniestro de deshonestidad, además de ser investigado y analizado como cualquier otro,
implica validar si tiene o no infraseguro. Y específicamente para validar si tiene o no infraseguro en cuanto al número de trabajadores o colaboradores, se solicita una información denominada PLAME, que es un documento que el asegurado declara a SUNAT, en donde consta la cantidad de trabajadores que tiene laborando en su empresa. Entonces, esa información es verificable con facilidad. También existe, para hacer una validación, no va a ser de repente la necesaria, pero sí es referencial y nos ayuda, además de este documento que les mencionaba. Existe disponible en SUNAT la consulta RUC. Ustedes entran a la página de SUNAT, ingresan con el RUC de la empresa y automáticamente les sale información relacionada a la empresa. Entre los iconos de información disponible tenemos quiénes son los representantes de la empresa, representantes y apoderados. Tenemos el número de trabajadores. Hay un detalle, si mal no recuerdo, mensual y anual. Sin embargo, esa información es restringida porque no la tenemos de todos los años y todos los meses, pero sirve como referencia o como consulta, además del documento formal y oficial que debe presentar el asegurado para demostrar realmente cuántos trabajadores hay en la empresa y si ésta guarda relación o es igual, mejor dicho, a la declarada en la póliza. Si no, estará sujeto a la aplicación del infraseguro correspondiente. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, salvo tengamos dudas o consultas. Tendremos dudas o consultas sobre nuestro ejercicio de deshonestidad, convenio 1, apropiación ilícita. Pasamos al siguiente ejercicio, que es ¿qué corresponde a un seguro TREC? TREC denominado, esas son sus siglas, que significa todo riesgo equipo de contratistas. Seguro todo riesgo equipo de contratistas. Como información adicional que queda sujeto también a que se pueda revisar, deberíamos de estar familiarizados con los condicionados. Seguramente lo han podido revisar cuando han tocado el curso de ramos de ingeniería. El seguro TREC como concepto principal es un seguro contra todo riesgo, así que hay que tener en cuenta cuáles son sus exclusiones, pero la cobertura principal o el concepto principal de esta póliza es que ampara eventos, hechos accidentales, súbitos e imprevistos de origen externo, como por ejemplo caída de rocas, como por ejemplo una volcadura, como por ejemplo una colisión, entre otros riesgos que están detallados en la póliza o que no se encuentren excluidos en la póliza. Eso como concepto principal. Esta póliza no cubre daños o averías internas. Entonces, bajo esta premisa, tenemos que al asegurado, que es poseedor de un camión grúa, por la mañana les hablaba
ejemplo de un camión grúa que terminó siendo o teniendo indicios de fraude. En este caso, hablamos de un camión grúa de su volcadura, tiene una póliza del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Como sabemos, la cobertura es a todo riesgo. Le ponemos el dato acá de que el camión grúa tiene procedencia china. El año de fabricación del camión grúa es del 2015. Su suma asegurada son $300.000. El deducible debe aplicarse al monto indemnizable o pérdida indemnizable y es 10%, mínimo $500. La póliza tiene la cláusula de valor de reposición de hasta 5 años de antigüedad y el presupuesto de reparación o la pérdida asciende a $100.000. Calculemos el importe a indemnizar. Acá tenemos un dato que indica que el valor real del camión grúa es de $280.000. ¿Cuál sería el importe a indemnizar? Fabricio nos dice que serían $90.000. Calculemos y hallemos junto a la respuesta. Tenemos una pérdida de $100.000 y un deducible del 10%, mínimo 500. Clara nos dice, pero si el valor real es menor que la asegurada, ¿no cae en supraseguro? Bueno, efectivamente podría haber supraseguro, pero no nos olvidemos que en valor TREC tienes que asegurar a valor de reposición. Para el ejercicio vamos a suponer que el valor de reposición a nuevo es de $300.000. A pesar de que, o sea, valor nuevo al día de hoy, 2 de febrero del 2019. El valor real del camión, que sería el valor comercial, es un supuesto también, teniendo en cuenta que el camión es del 2015, es $280.000. En este caso, podría dar la impresión de que existe supraseguro, pero en realidad es que debemos asegurar a valor de reposición a nuevo. Esa es una condición de la póliza TREC, como hemos conversado horas previas. Entonces, la pérdida acá, como es parcial, es una pérdida parcial, se va a indemnizar, como les decía, al valor de las piezas o repuestos nuevos. Entonces, en este ejercicio es relativamente sencillo. Apliquemos al presupuesto de reparación el deducible y tenemos el monto a indemnizar. Correcto, Fabricio, correcto, Clara. El monto a indemnizar es un cálculo bastante directo, es 100.000 menos el 10% igual 90.000. Ese ejercicio es relativamente sencillo, como podemos ver. Se ha cumplido con el requisito de asegurar el valor de reposición. Sabemos cuál es el valor real del camión grúa. Y se indemniza teniendo en cuenta el valor de reparación menos el 10%
de deducible. Hasta aquí estamos, ¿verdad? ¿Queda comprendido, por favor? Ahora el ejercicio que nos toca es parecido al anterior, pero la información de suma asegurada, el presupuesto de reparación, nos lleva ya no a repetir lo mismo que hicimos en el caso anterior, sino a establecer cuánto le correspondería indemnizar teniendo en cuenta estos nuevos datos. En este caso, tenemos volcadura del camión, cobertura a todo riesgo, camión también de procedencia china, año de fabricación 2015, suma asegurada 300.000, deducible 10%, mínimo 500, valor de reposición de hasta 5 años de antigüedad. La suma asegurada, reitero, es de 300.000. Sin embargo, el presupuesto de reparación es 350.000 y el valor real del camión grúa para este ejercicio es de 400.000. Teniendo esa información disponible, ¿qué importe consideran ustedes debería recibir este asegurado como indemnización? Calculemos, por favor, y volvemos con el resultado y el desarrollo del ejercicio. Ya tenemos un primer resultado de Clara de 236.250, de Fabricio, 202.500. ¿Quién da más? ¿Quién más se anima? Veamos si alguno de sus dos compañeros, Karina también, ya tenemos dos resultados, o tenemos dos resultados correctos, o dos resultados coincidentemente equivocados, o el de Clara podría estar correcto. Vamos a hacer los cálculos, esperar también la participación de sus demás compañeros y hallaremos juntos la respuesta. Karina, sí es correcto, solo cubre el 75%. Tenemos un nuevo resultado de Alex de 270.000. Este ejercicio sí parece generando
más opiniones o más resultados diferentes. Entonces, tenemos que ver cuál sería el resultado correcto. Para el caso que estamos revisando, definitivamente, ¿existe infraseguro? Sí existe infraseguro. Tenemos un presupuesto de reparación por 350.000. Cuando un presupuesto de reparación es mayor que la suma asegurada, nos indicaría que estamos ante una pérdida total. Entonces, tendríamos que hacer nuestro cálculo de suma asegurada por el valor de la pérdida entre el valor real del camión grúa. Y a ese resultado, que sería la pérdida indemnizable, restarle el 10% del monto indemnizable. Karina, a ver, está bastante cerca el resultado, pero a ver, revísalo por favor para ver si es que ese es el resultado definitivo. A los que han obtenido 202.500, si pudieran plantearme cómo hicieron el ejercicio, por favor. Karina, 236, 250. Infraseguro del 25%, correcto. 25%. Fabricio, sí, sí, correcto. Se va a tener que castigar de todas maneras. Sí, le deducimos el 10%, pero a ver, el infraseguro es de... Correcto, el infraseguro es del 25%. Ya, ok, lo que estás haciendo, Fabricio, es que a los 300.000 estás aplicando el infraseguro y luego el deducible. Lo que tenemos que hacer es aplicar la regla proporcional multiplicando 300.000, que es la suma asegurada, por 350.000, que es la pérdida reclamada, eso entre 400.000. Y nos va a dar 262.500. Y a ese importe le quitamos el deducible. De tal manera que el ejercicio nos hace que el asegurado, si ustedes ven, tenga una indemnización un poco mayor que si aplicamos el infraseguro directamente a los 300.000.
Entonces tenemos que el resultado se halla de la siguiente manera. 300.000 por 350.000 entre 400.000. Esto es igual a 262.500. Y a ese monto le restamos el 10% y nos da como resultado final 236.250. Lo he hecho por Clara. También es, a ver, vamos a hacer lo que ha hecho Clara para revalidar que también por ese camino llegamos al mismo resultado. Son 350 por 75%, son 262.500, menos el 10%, son 236.250. Entonces, lo hecho por Clara también es válido. Y obtenemos el mismo resultado. ¿Alguna duda o consulta, por favor, antes de pasar al siguiente ejercicio? Estamos ya casi, chicos, en la recta final. Unos minutos adicionales de esfuerzo, concentrados, para ya revisar los ejercicios que nos quedan pendientes, que son pocos. ¿Alguna duda o consulta, por favor, que tuviesen? Para pasar a los dos últimos ejercicios que tenemos. Pero antes de resolver este ejercicio, les voy a comentar un poco la cláusula de equipo móvil. Para que entremos en contexto, esta es una cláusula que en las pólizas multirriesgo que tienen un sublímite de equipo electrónico, normalmente se le incluye adicionalmente la cláusula de equipos móviles y o portátiles, y se le considera un límite asegurado también independiente. Para la mayoría de empresas, esta cobertura es bastante utilizada y es recomendable contratarla cuando se tienen equipos móviles y o portátiles que, de acuerdo a las funciones, responsabilidades o necesidades de la empresa, es necesario tenerla. Por ejemplo, ahora, ¿quién no tiene computadoras portátiles que asignan a sus trabajadores para que puedan laborar con ellas? Podría ser en sus viviendas inclusive.
para visitar clientes o para actividades relacionadas a sus funciones normales de trabajo, pero que tienen que hacerlas fuera de las instalaciones u oficinas del asegurado. Estamos hablando de laptops, estamos hablando de cámaras fotográficas, estamos hablando de una tablet. Podría, si es que la cláusula lo llegue a especificar, también podría incluir teléfonos celulares, una cámara de TV, por ejemplo, que se puede utilizar en interiores y exteriores del local asegurado. Imagínense las cámaras portátiles de TV que utilizan los medios de comunicación, por ejemplo, de hecho que necesitan una cobertura especial y probablemente más amplia que una cobertura de equipo móvil, que como les repito, cumpla con las necesidades, con amparar las necesidades y los requerimientos propios del giro del negocio de nuestro cliente o del asegurado. En ese orden de ideas voy a comentarles brevemente lo que indica la cláusula de equipo electrónico que para el ejercicio estamos tomando la cláusula de equipo móvil que forma parte del sublímite de equipo electrónico de un condicionado de una póliza de seguros de RIMAX Seguros. Esto solo, reitero, para efectos y fines didácticos. Y la cláusula menciona lo siguiente, por favor, en todo caso, esta información deberían tenerla disponible ustedes para que la puedan revisar. No es que vaya a venir en el examen, pero por cultura general es importante que la puedan revisar. Y así como esta, cualquier cláusula, condicionado, como les decía por la mañana, cualquier cláusula, condicionado, es importante revisarlo para saber contra qué estamos asegurados, qué prescripciones de seguridad debemos cumplir, cuáles son los riesgos excluidos. Voy a leerles, la cláusula es la cláusula ELE 504, Compañía de Seguros RIMAC, y vamos a un poco a conversar sobre esto para luego hacer los ejercicios, entrar en un contexto y podido analizar, desmenuzar, para el caso que nos ocupa una cláusula relacionada a equipos móviles. Dice cláusula de cobertura de equipos electrónicos, móviles y portátiles fuera de los predios asegurados. Así de claro, fuera de los predios asegurados, es decir, mientras estén en otro lugar distinto a la dirección que figura como local asegurado o como riesgo asegurado. Cobertura. Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las condiciones particulares los daños o pérdidas en equipos electrónicos móviles y o portátiles especificados bajo las condiciones particulares de la póliza, mientras que se hallen o sean transportados dentro del territorio peruano.
En este primer párrafo debemos resaltar, por ejemplo, que esto debe estar detallado y está sujeto a las condiciones generales de la póliza. Las condiciones generales de la póliza y a las condiciones generales específicamente del seguro de equipo electrónico. Amparará equipos electrónicos, móviles y o portátiles, especificados bajo las condiciones particulares de la póliza. Equipos electrónicos, móviles y portátiles. Equipos electrónicos son aquellos que, por su condición, almacenan y procesan información. Y móviles y portátiles porque son movibles de un lugar a otro, portables por una persona. Para su debido cuidado, para su debido funcionamiento. Siempre deberían estar siendo portados por alguien. Y eso implica custodiados por alguien. Esto es una cláusula que podríamos decir dentro del condicionado marco de equipo electrónico, que sabemos que es a todo riesgo y que debemos cuidar las exclusiones. Con esta cláusula estamos eliminando las exclusiones que pueda tener el condicionado general de equipo electrónico respecto a equipos móviles y portátiles. Pero a su vez, las demás exclusiones quedan vigentes. El resto de exclusiones quedan vigentes. Pero la cláusula de equipo móvil tiene sus propias exclusiones, las cuales señalan: bajo la presente cláusula, la compañía de seguros, la compañía no responderá por, dice lo siguiente: daños o pérdidas ocurridos cuando los bienes precitados se hallen descuidados, a no ser que estén encerrados dentro de un edificio. ¿Qué quiere decir daños o pérdidas ocurridos cuando los bienes precitados se hallen descuidados? Es decir, mientras no estén bajo la custodia o cargo o responsabilidad de la persona responsable de ese equipo o de ese bien. Quiere decir que por ninguna circunstancia ese equipo portátil debería quedarse descuidado, sin supervisión, sin custodia. Ocurre a veces que, casualmente, por descuido, las personas tienen su laptop, eventualmente se van a almorzar y la dejan a un costado. La dejan a un costado del lugar en donde están almorzando. O sea, ya no está siendo portada ni utilizada por el trabajador o colaborador. Ese motivo puede ser una causal de no cobertura. Peor aún, supongamos que hemos ido a almorzar, tenemos nuestra computadora o laptop de nuestro poder, custodiándola, cuidándola, pero tenemos la necesidad de ir al baño. Si por descuido dejáramos el equipo y cuando regresamos ha sido robado, sustraído, también va a ser motivo de exclusión porque el bien quedó descuidado y no tendría cobertura. Sin embargo, dice, a no ser que estén encerrados dentro de un edificio. ¿Qué quiere decir esto? Para contextualizarlo dentro de un caso práctico y hacerlo más comprensible. Si, por ejemplo, llevamos el equipo a nuestro domicilio, lo llevamos para trabajar durante la noche y obviamente durante la noche salimos un momento, pero dejamos el equipo dentro de nuestra casa habitación, es decir, en un edificación cerrada. Obviamente con las puertas cerradas, ventanas cerradas,
eventualmente podría haber algún otro familiar en nuestra vivienda. Situaciones así en donde ingrese un delincuente, que por lo general son dos cosas: o va a entrar utilizando la fuerza, un robo con fractura, o va a entrar utilizando eventualmente un robo por asalto. Supongamos que alguien está ingresando, es asaltado e ingresan al inmueble. Ese tipo de eventualidades sí van a tener cobertura, mientras se encuentre en un edificio cerrado. Luego tenemos que se excluyen las pérdidas a consecuencia de infidelidad del personal al servicio del asegurado. Se estila mucho decir o utilizar a veces el término infidelidad del personal. De hecho, que no estamos hablando de la infidelidad de una pareja, ¿no? Estamos hablando de la infidelidad del personal. ¿Qué quiere decir? Que el personal es infiel respecto a su empleador, respecto a su colaborador, y se conoce más y mejor como un acto deshonesto. Un acto de infidelidad del trabajador o un acto deshonesto del trabajador, quien se apropia ilícitamente de ese bien, no va a tener cobertura bajo la póliza de equipo electrónico y tampoco bajo la cláusula de equipos electrónicos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados. Como sabemos, para los actos deshonestos o de infidelidad existen las pólizas de deshonestidad o las pólizas 3D que ampararían este tipo de eventualidades, eventos de infidelidad o deshonestidad. Por eso es que se excluyen expresamente bajo esta cláusula. Si el cliente sufriese un daño de esta naturaleza, tendría que reportarlo bajo su póliza 3D o de deshonestidad para su evaluación y determinar la procedencia o no del mismo. Tenemos también daños o pérdidas ocurridos cuando los bienes precitados se hallen en vehículos mientras se encuentren desocupados. Aunque ustedes no lo crean, resulta ciertamente frecuente que un trabajador se le asigne un equipo de cómputo, se le asigne un equipo móvil para el desarrollo de sus funciones y actividades, pero por algún motivo lo deje dentro del vehículo, ya sea en el asiento del copiloto, en la parte trasera de los asientos, o inclusive en la maletera. Según esta exclusión, mientras el vehículo esté desocupado, aunque violenten la ventana, aunque fracturen la chapa de la maletera, va a ser un siniestro que no va a tener cobertura porque el vehículo está desocupado. No nos olvidemos que por concepto esta cláusula de equipos móviles y o portátiles van a tener cobertura ante determinados riesgos cuando son custodiados y portados por el asegurado o sus trabajadores, custodiados y portados. En el caso de esta exclusión indica, si no está custodiado ni portado por el trabajador y se dejó en un vehículo desocupado, no va a tener cobertura. Si el vehículo estuviese ocupado y ocurre el robo, violentan la luna, la rompen y se llevan el equipo y está ahí el representante o colaborador del asegurado, va a ser un riesgo amparado. La pérdida tendría cobertura, pero si no está el colaborador, no va a tener cobertura de acuerdo a la aplicación de esta exclusión. También tenemos las pérdidas derivadas de hurto. Las pérdidas derivadas de hurto no están cubiertas por el condicionado general, tampoco están cubiertas por esta cláusula especial. Y el hurto, como ya sabemos, es la desaparición misteriosa de un bien, de un objeto, sin que medien signos de violencia, sin que haya existido un robo con fractura, sin que haya existido un asalto.
Por ejemplo, imagínense estar en sus oficinas y de pronto salen a almorzar, cuando regresan ya no está su computadora portátil. O, por ejemplo, han ido a visitar a un cliente, están trabajando con la computadora portátil, por algún motivo salen de la sala de reuniones, cuando regresan el equipo ha desaparecido y no ha mediado violencia, no ha mediado fractura, no ha mediado asalto contra las personas, o fractura, perdón, contra los bienes, asalto contra las personas, intimidación, violencia. Eso se cataloga y se considera como hurto, una desaparición misteriosa del bien o del objeto asegurado. Ese tipo de riesgos no se encuentra asegurado bajo la cláusula de equipos electrónicos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados. Y por último, tenemos que se excluyen los daños o pérdidas por cualquier causa, mientras que los bienes precitados se hallen instalados en o transportados por una aeronave, artefactos aéreos o embarcaciones. Es decir, simple y llanamente, si el equipo está siendo transportado, ojo, no, es decir, no es custodiado ni portado por el colaborador del asegurado o el asegurado, sino que está siendo transportado. Se ha ido al almacén o a la bodega del medio de transporte. Ya no va a estar asegurado, sea cual fuere el daño o pérdida que le ocurra. Lo importante de acá es que se cubren o amparan los riesgos no excluidos mientras el bien es custodiado y portado por el asegurado o por el colaborador del asegurado. Habiendo dicho esto, caballeros y señoritas, señoras, adicionalmente, para cerrar y entrar al ejercicio, tenemos que, además de la cláusula, se indica, son de aplicación a esta cobertura las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro de equipo electrónico, como se los había comentado. Siempre estas cláusulas están asociadas al condicionado general del ramo, en este caso del ramo de equipo electrónico, y asociadas, vinculadas al condicionado general de contratación. Sin embargo, esas condiciones generales de contratación, esas condiciones generales del ramo de equipo electrónico van a ser modificadas por esta cláusula. Y lo que modifique esta cláusula va a tener cobertura. Lo que no modifique va a seguir prevaleciendo en las condiciones generales y en las condiciones de contratación. Finalmente, las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula. Quiere decir que, mediante una condición particular o una condición especial debidamente detallada en la póliza, la misma podría decir, se cubren pérdidas derivadas por hurto. Si dijese, se cubren pérdidas derivadas por hurto, esta exclusión queda sin efecto. O pudiera decir que se cubren el robo de bienes de equipos móviles y o portátiles, inclusive en vehículos desocupados, estaríamos eliminando la exclusión que indica que no se cubren los bienes o equipos portátiles en vehículos desocupados. Terminado este tema, que es totalmente teórico, pero que se desprende del análisis de la cláusula de equipo electrónico, que es, como dicen, demuestra un botón nada más, porque así se tiene que trabajar cada vez que ocurra un siniestro, con las condiciones generales de contratación, con las condiciones generales del ramo afectado, con las cláusulas que correspondan, con las condiciones particulares, con las condiciones especiales, a pesar que suene que es bastante cuando ustedes lo tengan que realizar. En algunos casos
Sí será algo tedioso, pero necesario de analizar. En otros casos será más práctico, más fácil su análisis. Pero la práctica hará que nos familiaricemos más con los términos y condiciones, como estas cláusulas, como el ramo de equipo electrónico, como sus condiciones generales de contratación, y acudamos a leerlas siempre solo lo que es necesario. Se los digo por experiencia propia, 30 años después de haber iniciado análisis y manejo de siniestro de riesgos generales, hasta el día de hoy no se puede ni se debe dejar de leer las condiciones particulares de la póliza. No se puede ni se debe, por mejor memoria que creamos tener, dejar de revisar los condicionados generales, los condicionados del ramo y las cláusulas. Porque obviamente, como les he mencionado, varían entre una compañía y otra, porque obviamente sufren modificaciones y actualizaciones. Entonces es inevitable, para poder hacer un buen trabajo de ajuste y liquidación de pérdidas y análisis de cobertura, es inevitable tener que leer lo que indica el contrato de seguros. El contrato de seguros está formado por las condiciones particulares, especiales, clausulado, condiciones de contratación y condiciones del ramo. Condiciones generales de contratación y condiciones generales del ramo. Bueno, previa introducción, vamos a resolver nuestros dos últimos ejercicios. Agradeceré su participación y tenemos un siniestro de equipo electrónico, en donde vamos a aplicar la cláusula de equipos móviles. Ha habido un robo de un equipo móvil, es un robo amparo, no tenemos mayores detalles, damos por hecho que se trata de un riesgo cubierto y tenemos los siguientes datos. Robo de una laptop, vigencia de la póliza, 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. La cobertura, como sabemos, es a todo riesgo, debemos tener en cuenta las exclusiones. Estamos hablando que la materia asegurada son equipos de cómputo, posee la cláusula de equipos móviles y portátiles, tiene una suma asegurada de hasta $50.000, el deducible de es de 10% del monto indemnizable, mínimo $500, y el daño o pérdida es una laptop marca Lenovo del año 2015. El valor de un equipo similar nuevo es de $1.500. El ejercicio nos dice calcular el importe indemnizado. Es un ejercicio bastante sencillo y tiene una nota que no podemos dejar de considerar e indica condición especial de valor de reposición a nuevo para equipos de hasta 3 años de antigüedad. ¿Cuánto correspondería indemnizar? Fabricio nos dice 1.000, Néstor nos dice 1.000. Vamos, chicos, a ver ahora las chicas dónde están. ¿Alguna de las chicas que se anime a participar? Clara, Karina, ¿están ahí? Karina, 1.000. Parece que demasiada coincidencia que el resultado sea el mismo, ¿no? Pareciera correcto. ¿Alguien más que se anime? Bueno, este ejercicio es bastante sencillo. Si la computadora cuesta $1.500, no hay ningún dato que nos diga que puede haber infraseguro ni nada por el estilo. Néstor nos dice, no podría estar cubierto si la ocurrencia fue de este año. Correcto, es válido. Si hubiese ocurrido, si yo les dijese que el siniestro ocurrió hoy, 2 de febrero, la vigencia de la póliza ya venció, entonces no tendría cobertura, ¿verdad? Es muy bueno el aporte de Néstor.
Para el caso que nos ocupa, vamos a suponer que el siniestro ocurrió entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018, porque también en ese mismo orden de ideas que nos comenta Néstor, suponiendo que el siniestro ocurrió el 2 de febrero hoy y que la póliza está vigente inclusive hasta el 2 de febrero hoy, tendríamos que tener en cuenta la nota que indica condición especial de valor de reposición a nuevo para equipos de hasta 3 años de antigüedad. Si el siniestro hubiese ocurrido hoy y la póliza tendría vigencia hasta el día de hoy, tendríamos que aplicar una depreciación por uso o antigüedad al equipo porque ya tiene más de 3 años de antigüedad. Pero ese es un supuesto, el resultado es correcto, la respuesta es 1000. La respuesta es 1500 menos 10% es igual menos 10% o mínimo $500, lo cual es igual, el 10% sería $150. En este caso tenemos que aplicar mínimo $500 por ser el importe mayor. Entonces, 1500 menos el deducible mínimo de 500 nos da 1000. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Pasamos al que sería ya nuestro último ejercicio. ¿Dudas o consultas? Tenemos nuevamente otro ejercicio del robo de una laptop. Vigencia de la póliza del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2018. Vamos a poner como dato adicional que el siniestro ocurrió dentro de la vigencia, supongamos el 31 de diciembre del 2018. La cobertura es todo riesgo. Se trata de equipo de cómputo, tiene la cláusula de equipos móviles, una suma asegurada de 50.000, deducible 10% del monto indemnizable, mínimo $500. El ejercicio también es sobre una laptop marca Lenovo, ojo, año de adquisición 2014, y el valor de un equipo similar nuevo es de $1.500. La pérdida reclamada es de $1.500 y el ejercicio nos pide calcular el importe indemnizado. Esta póliza tiene una condición especial de valor de reposición a nuevo para equipos de hasta 3 años de antigüedad. Dice, condición especial de valor de reposición a nuevo para equipos de hasta 3 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Si el equipo tiene más de 3 años de antigüedad, deberemos aplicar una depreciación por uso del 5% anual con un máximo del 60%. Teniendo en cuenta esos datos, ¿cuál sería el importe a indemnizar? Consideremos que la
que la ocurrencia fue el 31.12.2018. Ver, ya tenemos dos aportes, vamos a calcular la pérdida y luego revisaremos cuál es el resultado correcto y hallaremos la respuesta definitiva. Tenemos algunos resultados, pero por favor les pido que lo revisen. Ojo que debemos aplicar una depreciación por uso de 5% anual. Del 2014 al 2018. ¿Cuántos años hay?
¿Alguien más tiene, por favor, un resultado? Los demás participantes llegaron también a obtener el resultado de $700 como indemnización. Si tuvieran un resultado distinto, sería importante que lo podamos compartir, ver su planteamiento y lo revisamos para ver si su resultado es correcto o no.
Aprovechemos, chicos, chicas, estos últimos minutos para hacer dudas o consultas y preguntas, si quieren, del examen. Karina, ¿cómo quedó, profe? 20%, efectivamente, es 20%. Se multiplica el porcentaje que hayamos identificado de depreciación y se multiplica por el número de años. Para el caso del ejercicio es 5% anual, el bien tiene 4 años, entonces tenemos 20% de descuento. Efectivamente, la respuesta correcta es 700. Hemos llegado, chicos, a la parte final, que espero haya sido de este entretenido curso, que aporte un poco más en sus conocimientos. Si tienen alguna duda o consulta respecto a lo tratado, alguna duda o consulta respecto a otro tema que pudiera yo ayudarlos a resolverlo, o si tuvieran alguna duda o consulta respecto al examen que se avecina, también. Sin embargo, para su tranquilidad les puedo comentar de que no van a haber preguntas más allá de lo que hemos revisado en nuestra charla del día de hoy, lo que figura en nuestra presentación, los ejercicios revisados, y lo único que les pido y les recomiendo es siempre, creo que a todos nos va a hacer bien, siempre leer las pólizas, conocer más de ellas, si tenemos dudas, consultar para interpretarlas adecuadamente, alertar a nuestros clientes o asegurados de las exigencias de sus pólizas, de las posibilidades que ante un incumplimiento puede el siniestro no tener cobertura, y estar siempre presente al lado de un cliente cuando tenga un siniestro, que los corredores o asesores o como usuarios, el asesor o corredor está llamado a asesorar oportuna y adecuadamente al asegurado. Cada una de las partes, como les he dicho, tienen un rol fundamental: la compañía de seguros, el compromiso de indemnizar a sus asegurados, el ajustador de seguros, ser imparcial, objetivo y profesional, el asegurado de colaborar en la presentación de la información necesaria y suficiente, siempre actuando de buena fe y sin mala intención, el corredor de seguros asesorándolo y apoyándolo, y así todos juntos lograremos de que el cliente tenga una indemnización justa y oportuna, y haremos un bien a nuestra industria de seguros para poder seguir atendiendo más asegurados, teniendo más clientes y haciendo que nuestro negocio de industria prospere y se diga cada vez más que los seguros sí cumplen, que mis seguros sí responden, que mis seguros sí indemnizan. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos, que les vaya muy bien. Gracias.